Bueno, yo agradezco la invitación a la Universidad Nacional de Colombia y a la Escuela para el Desarrollo a esta presentación sobre el tema de las pensiones. Mientras montan la presentación, yo, pues en aras del tiempo, quería pues un poco discutir lo que se ha venido planteando en el debate público sobre el tema de las pensiones. Ya que está un representante del miembro de la Defensoría del Pueblo, el primer reclamo que yo quisiera hacerle a la Defensoría es que cuando se opine sobre pensiones en Colombia, por ejemplo, el periódico El Tiempo, que le exige al periódico El Tiempo que es propiedad del principal dueño del Fondo Privado de Pensiones. Y cuando ANIF opina sobre el tema de pensiones, que el sueldo de quien está opinando se lo están pagando el dueño del principal medio de fondos de pensiones, y que cuando opine Portafolio y que cuando opine los medios de comunicación, que la pauta publicitaria la están pagando los principales dueños de los fondos de pensiones, porque si no el debate no es democrático. Yo no estoy diciendo que no opinen, pero que todo el mundo sepa que el que está opinando qué posición tiene. Sobre el tema de las pensiones, todos estos supuestamente tanques de pensamiento que en el fondo son pagados por los dueños de los fondos privados de pensiones han venido diciendo una serie de falsedades. La primera falsedad es que acusan al sistema público de pensiones como un sistema privilegiado y defienden los sistemas privados de pensiones. Los sistemas públicos de pensiones no son privilegiados y los pensionados no son privilegiados. Lo que sucede es que, claro, toman el caso de las altas cortes, pero el tema de las altas cortes es menos del 1 por 1000 del problema. El 99.99% del problema que tiene que ver con los fondos públicos de pensiones, lo que nunca dicen es que esos pensionados fueron los que construyeron la riqueza del país. Cuando los hablan de privilegiados, nunca están diciendo que en el sitio donde están hablando, por ejemplo, este escenario, que la ciudad sobre la cual se están movilizando lo construyeron esos pensionados y que los privilegiados son las generaciones actuales que están viviendo la riqueza que le han dejado los pensionados a la sociedad. Ellos no son ningunos privilegiados. Eso, por ejemplo, hay que decirlo. Lo segundo que hay que decir es que los fondos privados de pensiones son una estafa. En primer lugar, porque el que se logra pensionar termina con una pensión pírrica. Es que muestren las cifras de cuántas son las pensiones que están dando. En segundo lugar, a lo que no le dicen a la persona es que cuando recibe la pensión está gastando un ahorro y que cuando el ahorro llega a un mínimo pasa a una renta vitalicia de un salario mínimo. Entonces, gente que cotiza, por ejemplo, sobre 6, 7 millones de pesos y cuando tenga más de 75 años va a terminar en un salario mínimo. Que lo digan, que lo digan, que no le mientan al país. Tercero, que cuando la persona, pueden pasar a la siguiente diapositiva ya que la veo ahí, que cuando la persona pierde su continuidad en el trabajo, el fondo de pensiones está sacando de su ahorro la administración de la pensión. O sea, que no solamente se cobran la administración cuando cotiza, sino que cuando no cotiza le sacan del ahorro. Que lo digan, porque no lo están diciendo y le están diciendo mentiras al país. Otra cosa que nos están diciendo, la garantía de la pensión mínima ya la están recaudando y la tienen colocada ganando interés. ¿Esa plata dónde está? ¿Quién la maneja? ¿Cuál es la rentabilidad de esa plata? Que lo digan porque la están manejando los grupos financieros privados, que le respondan al país. Yo hago ese llamado, así como ellos llaman a la sociedad, que lo hagan el llamado, pero digan quién les está pagando el sueldo. Yo también hago desde aquí un llamado que digan que ellos respondan a las preguntas que estamos haciendo aquí en este foro. En el plan de desarrollo que se acaba de aprobar hay 3 normas. Una norma que dice que las personas que están por contrato de prestación de servicios solo tienen su derecho sobre el 40% de lo que cotizan, la licencia de maternidad y la pensión. La otra norma que dice es que cuando la persona pasa la renta vitalicia, o sea, cuando se le acaba el ahorro y pasa la renta vitalicia, que el Estado tiene que poner la diferencia entre la inflación y el salario mínimo, cuando lo tenía que poner el asegurador. Y otra cosa que dice el plan de desarrollo que se acaba de aprobar,
es que el riesgo financiero lo asume el trabajador. Lo dice y lo explicita en una norma y lo pone en una norma. ¿Eso se consultó con los trabajadores? ¿Eso se consultó con los pensionados? ¿Eso se consultó con los sindicatos? No, se consultó con los grupos económicos. Entonces, digamos, ¿quién paga la discusión, quién paga el debate y quién discutió el plan de desarrollo? Estamos frente a un acto completamente antidemocrático en torno al tema de las pensiones. Yo quiero desde aquí hacer otras preguntas al tema del debate de las pensiones desde este escenario, desde este foro, porque creo que a la opinión pública se la ha venido engañando impunemente por parte de los medios de comunicación, y hago el requerimiento de la Defensoría del Pueblo aquí públicamente en la televisión y frente a la opinión pública, y lo hago como ciudadano. Por ejemplo, están diciendo que los fondos privados de pensiones evitan el riesgo fiscal porque el sistema público de pensiones tiene un alto costo fiscal. Lo primero que yo voy a decir es, el costo fiscal tan alto, que además ya las cifras muestran que a partir del año entrante empieza a disminuir, ahí están los cuadros, es resultado de que todos los cotizantes nuevos se fueron al sistema público al sistema privado de pensiones, y el sistema público de pensiones lo desfinanciaron. Fue la privatización la que generó el costo fiscal. Y el otro elemento es que más de la mitad del ahorro de las pensiones están colocados en títulos de deuda pública que las tiene que pagar el Estado. Entonces, es el sistema privado el que está generando un alto costo fiscal, no el sistema público. Que lo digan, porque esas son las cifras. Y la forma de resolver el pasivo pensional es volviendo a estatizar las pensiones, porque el activo privado mata el pasivo público. El problema es que el sistema dicen que es único, pero resulta que la contabilidad privada está en un lado y la contabilidad pública está en el otro. El activo está en la contabilidad privada y el pasivo en la contabilidad pública, o sea, la socialización de las pérdidas. Al unificar el sistema desaparecería el pasivo pensional. Otro elemento que yo quisiera señalar en el tema de las pensiones es que la cobertura ha venido disminuyendo. En Colombia, de las personas que están en edad de pensión, solamente el 31% disfruta de una pensión, pero ahí hay que tener en cuenta que ahí están los militares, los docentes, pero digamos el trabajador común y corriente no se va a pensionar, porque en esa cifra entran todos estos regímenes especiales. En el año 92 o 91, el 95% de los afiliados al sistema de pensiones están activos, o sea, tienen una cotización al día o por lo menos con una mora de menor de 6 meses. En el año 2015, el 36% de los afiliados están activos, o sea, la mayoría no está activa. Si yo tomo en cuenta la cobertura sobre la base de trabajadores activos a pensiones, es menor hoy que lo que era antes de la reforma de la Ley 100. Pero la causa no es la reforma de la Ley 100, la causa es la desalarización, o sea, la flexibilización del contrato laboral, porque la pensión surge de un contrato laboral formal, porque finalmente el origen de la cotización nace de la relación laboral. Entonces se empieza a pedir que el sistema está desfinanciado y que hay que hacer ajustes paramétricos, aumentar la edad, aumentar las semanas de cotización, disminuir los beneficios. En realidad, la solución del problema de las pensiones es que todos los colombianos tengan un contrato laboral formal, porque la cotización se aumentaría en 4 veces. Si todos los trabajadores colombianos tienen un contrato laboral formal, los recursos de los sistemas de pensiones se multiplican por 4. Entonces, ¿cómo es que ellos dicen que van a resolver el problema de las pensiones cuando están cada vez flexibilizando más el contrato laboral? O sea, están de alguna manera destruyendo la base de los sistemas contributivos de pensiones. Yo dejaría ahí, porque yo lo que quiero es que en el debate público también estos conceptos también salgan, y que los medios de comunicación, y le hago el requerimiento a la Defensoría, digan que quién les está pagando la información. Gracias.